¿Qué tal? Qué gusto que podamos continuar con nuestra serie de lecturas diarias, siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Hoy estamos en la meditación número 46, corresponde al jueves 25 de marzo, y nuestro texto bíblico es Mateo 6, 19 al 34, y también vamos a considerar el libro del profeta Sofonías, capítulo 13, versos 16 y 17. Jesús y la buena manera de vivir. Todos sean muy bienvenidos en este día. Si vamos leyendo con detenimiento el texto que corresponde a cada día de la semana, especialmente el que corresponde a este jueves, pues notamos el mundo, el abismo que hay entre esos dos mundos, el mundo de Jesús y el mundo en que vivimos nosotros el día de hoy. Al observar los detalles culturales, la forma de vida, los valores, las prácticas, podemos ser sensibles a esa diferencia tan marcada, pero a su vez en la bendición de tener palabra tan actual para nosotros, tan enfocada a nuestra vida y a nuestra realidad. Pues, ¿qué les parece si continuamos con nuestro texto de hoy, que es Mateo 6, 19 al 34? Vamos a leer Nueva Traducción Viviente. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde está tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes
para hoy. Sin duda que este párrafo del Sermón de la Montaña nos muestra en toda su esplendor esto que ha sido considerado una de las grandes cumbres de todo el Evangelio y de todo el Nuevo Testamento, esos 3 capítulos de Mateo. Les decía que si vamos leyendo con cuidado el texto de Mateo 6, notamos que aunque los temas tan humanos siguen tan presentes, hay una enorme brecha cultural que nos separa de la forma en que estos temas se vivían en el tiempo de Jesús y como los vivimos el día de hoy. Primero, Jesús habla de un tipo de relaciones de servidumbre como la del señor siervo, que ya no vivimos bajo esos términos. Ya somos o empleados o somos independientes, autónomos. No tenemos una relación de servidumbre. Seguimos viviendo sin duda en una sociedad materialista, pero nuestra forma de acumular es tan distinta a de aquellas bodegas en donde se echaba a perder lo que se guardaba y era objeto de salteadores nocturnos que entraban para llevarse los bienes de una familia. Aunque hoy no está a discusión la prioridad que le da el mundo contemporáneo a los bienes materiales y que quitan el sueño a más de uno. ¿Y qué decir de esta expresión tan peculiar del ojo malo, que tendría un significado que vale la pena más adelante explicar? Y también de lo que ya en aquellos años, imagínense hoy, vamos en decrecimiento, lo que es la vida ansiosa. Porque si en aquel tiempo ya se vivía con ansiedad en una sociedad tan pacífica, tan estructurada o tan predecible, ¿qué decir de una sociedad como la nuestra, donde nadie sabe qué va a pasar mañana cuando amanezcamos viviendo con una terrible ansiedad? Y no es menor el hecho de que hoy también sabemos que el ser parte de las llamadas familias disfuncionales ha dado lugar a muchas personas que han crecido en un ambiente tan difícil que les ha hecho personas desconfiadas y temerosas. Ese es uno de los impactos que se viven en una familia desintegrada o disfuncional. Los pequeños que deben de ser cuidados y con un ambiente de seguridad predecible, viven en una terrible inseguridad. Si crecemos así, los primeros meses de nuestra vida en un ambiente de inseguridad, seremos sin duda, ya de adultos, personas desconfiadas. Pero si Dios te ha bendecido a proveerte de una familia segura, estable, que te provee de alimento, te provee de cuidado, te provee de cariño, entonces podrás crecer con un sentimiento de confianza y de seguridad que te dará una forma distinta de encarar la vida. Cada quien sabe, como suele decirse, de qué pie cojea, si es por un lado o por el otro. Pero déjeme llamar su atención a algunos elementos que sobresalen de esta lectura, aunque es riquísima y podemos quedarnos muchos días tratando de analizar todo este pasaje. Primero dice Jesús, miren, el problema no es que acumulen, sino a dónde acumulan. Y Jesús usa una forma del verbo en el sentido imperativo cuando les dicen, dejen de hacer esto. ¿A qué se refiere? A vivir acumulando riquezas y también se refiere a vivir con ansiedad. Esas dos cosas Jesús dice, déjenlas de hacer. No acumulen, no pongan su atención en acumular bienes materiales y tampoco vivan con la ansiedad del día de mañana. El sentido de la expresión en la gramática que usa Mateo es, dejen de hacer eso, deténganse, no sigan viviendo así. El segundo comentario tiene que ver con la salud del ojo. Jesús dice, el problema no es tanto lo que tú ves, lo que vemos a nuestro alrededor, sino la calidad de tu ojo. Un ojo sano
no tiene que ver en este pasaje con la salud propia del ojo, sino con un ojo bien enfocado, que fija bien su vista en las cosas que vale la pena mirar. Un ojo malo significaba en el contexto de Jesús, era como una expresión popular, una persona tacaña, tiene mal ojo, no comparte nada, es tacaño. Sigue siendo el tema de la riqueza. Jesús dice, miren, no podemos poner nuestra vida bajo una doble autoridad. O tú te pones bajo la autoridad de Dios o te pones bajo la autoridad de las riquezas. Incluso la riqueza es convertida aquí en todo un problema de idolatría, porque es como el ídolo que exige absoluta lealtad. Y por eso no podemos ponerlo encima de nuestra vida, la acumulación de bienes materiales. Es un tirano que no perdona nada. Hablábamos entonces ya hace un momento del problema de la confianza y la desconfianza. Jesús dice que debemos de crecer y aprender a vivir con confianza y no permitir que nuestro corazón se llene de preocupación. Y Él nos da razones muy sencillas. Fíjese qué interesante como aquí Jesús en el Sermón de la Montaña sí nos da argumentos para explicarnos por qué nos está pidiendo que hagamos esas cosas. La idea que él tiene es que hay cosas de menor importancia y cosas de menor importancia, y que teniendo lo menor, sin duda también recibiremos lo que es mayor. Si el Señor da lo menor, viste el campo, provee de alimento a los pajarillos, podemos esperar, porque Él es Dios, lo mayor. El que dé lo menor nos da confianza, el que no habrá de proveer lo mayor. Eso es lo que tiene que ver con la confianza. No permitas que las preocupaciones del día a día dominen tu mente. Por eso es muy importante la disciplina de la mente, porque a veces las preocupaciones logran tal dominio que nos sacan de nuestro eje, nos desequilibran y nos hacen vivir permanentemente con temor y desconfianza sobre aquellas cosas que no podremos controlar. Por eso hay que confiar en Dios. Solamente Él tiene el control de lo que pasa a nuestro alrededor. Finalmente dice Jesús, el reino debe ser para ustedes su prioridad, es decir, la razón de su vivir y la razón más importante por la cual vivir. No solo la razón de vivir, sino la que tiene la mayor importancia por la cual vivir. Aquí estamos en uno de los elementos más radicales de transformación, de cambio que Jesús hace en nuestra vida. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué cambió en nuestra vida? Cuando Jesús vino a nuestro corazón, ¿qué cambios hizo? Y tiene que ver con actitudes internas, ¿no es cierto? Cuando decimos, bueno, yo fui totalmente consciente de mi pecado, de mi maldad, tuve un acto verdadero de arrepentimiento con Dios, le ofrecí que me perdonara, le entregaba mi vida. Y eso es un primer elemento fundamental. No se repite esta experiencia en todos los casos que hemos leído de gente que sigue a Jesús. Pero sí hay cosas, hay elementos que son permanentes. Uno de ellos es que cambia la perspectiva de la vida y entramos a vivir en la dimensión del reino de Dios, que es una dimensión que con mucho va más allá de nuestra vida individual o nuestra vida personal. Por eso los especialistas coinciden en que Mateo 6, 19 al 34 no debemos verla como una serie de una lista como de 10 mandamientos del Antiguo Testamento, en donde ahora hay una lista de consejos éticos, de buenas ideas, y no se trata de un imperativo, así empezábamos hoy. Dejen de hacer esto que están haciendo. Un imperativo de una decisión radical entre dos lealtades excluyentes. Este es el fondo. No se puede compartir el corazón entre Dios y la seguridad material o la riqueza o el Dios del dinero. El reino de Dios y el reino del dinero se excluyen mutuamente. Se destaca que ese pasaje utiliza una estructura de contrastes binarios muy claro. Dos tesoros, dos ojos, dos señores,
para demostrar que la ansiedad es, en última instancia, una falla de visión espiritual y una mente dividida que contradice la oración del Padre Nuestro que vimos en meditaciones anteriores. Al analizar el uso de la naturaleza como argumento, vean el pajarillo, vean las plantas, y el mandato final de buscar el reino, se subraya que Jesús presenta la confianza en la provisión divina como la única alternativa frente a la idolatría del mañana y el afán acumulativo que caracteriza a nuestra sociedad. Ahora vayamos a leer el hermoso pasaje del profeta Sofonías 3, 16 al 17. Tengamos presente, sin embargo, lo que hemos leído hasta ahora. Estos profetas son poco conocidos, pero son de hermosos mensajes oraculares que Dios puso en sus corazones. En este caso dice Sofonías, en ese día la proclama en Jerusalén será, ánimo, Sión, no temas. ¿A qué día se refiere Sofonías? Al día de Jesús, a su cumplimiento mesiánico. Ánimo, Sión, no temas. No se preocupen de más, dijo Jesús. Seguimos en el verso 17. Pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador, Jesús. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Si a Jesús, si en Jesús está el reino, en Jesús encontramos entonces la razón de nuestra absoluta confianza y seguridad en que Él está al cuidado de sus hijos. ¿Qué les parece si terminamos hoy con una frase memorable que tenga que ver con esta enseñanza del reino de Dios? En este caso se trata de un teólogo norteamericano, también un filósofo, se llamó, ya falleció, en el 2013, Dallas Willard. Él tiene un libro muy conocido llamado La conspiración divina. Y en ese libro él señala lo siguiente, justamente comentando el sermón de la montaña. La ansiedad es una forma de ateísmo práctico. Es la convicción de que Dios no puede o no quiere hacerse cargo de aquello que nos preocupa. Muy bien, hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero que tengamos una fin de semana, conclusión de semana muy bendecido y estemos ya enfilados hacia lo que será el Domingo de Ramos o Domingo de Palmas, que es el arranque, el inicio, la apertura de la Semana de Pasión. Aquí en Cancún tendremos culto todos los días de la Semana de Pasión presencial, de lunes al viernes. La única diferencia es la hora. De lunes a jueves, 8 de la noche, viernes, 1 de la tarde, y el domingo tendremos nuestra reunión matutina en la playa y después nuestro evento del culto normal de resurrección en Jezreel a las 10 de la mañana. Espero que me puedan acompañar tanto en la parte presencial, guardemos, ya sé que son días todavía laborales, pero es un esfuerzo que vale la pena hacer. Es nuestra semana sin duda más importante y estaremos acompañando a Jesús día a día en su camino hacia el monte Calvario y después hacia la tumba vacía. Yo soy Rafael Pola y esta es la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret.